Bueno, los modelos en general se dice que son representaciones de la realidad y las simulaciones es utilizar esos modelos con algún fin. Esto que suena muy general, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de, por ejemplo, de un mapa, ¿ah? Un mapa que es un modelo de la realidad, va a tomar en cuenta algunos aspectos que nos va a interesar, por ejemplo el nombre de las calles, las distancias, etcétera. Un mapa es un buen modelo de la realidad, va a servir para una determinada aplicación que por ejemplo puede ser conocer un lugar o desplazarme, y una simulación puede ser por ejemplo utilizar un GPS donde va a indicar la mejor ruta dentro de ese modelo que está existente. Entonces, eh, simplemente para entenderlo fácil, un modelo es una representación, en nuestro caso va a ser en la ganadería, por lo tanto vamos a tener que representar animales y pastura. En este caso es el modelo que utilizamos se llama Megane, que es el modelo de una explotación ganadera extensiva. Entendemos por extensiva en base pastoril, no estamos considerando por el momento suplementación ni otro tipo de manejo alimenticio. Entonces uno de los componentes de nuestro modelo van a ser las pasturas y el otro van a ser los animales. ¿Qué nos interesa con esto? Si el modelo copia de alguna manera o representa bien a la realidad que nos va a interesar modelizar o representar, vamos a poder hacer simulaciones. ¿Qué nos va a interesar? Por ejemplo, nuestro modelo debe incluir una diferencia en el número de animales, como que fuera un rodeo normal, por lo tanto nos va a interesar ver el efecto de la carga sobre las pasturas y la performance animal, y nuestras simulaciones lo que van a hacer es, por ejemplo, hacer variar la carga para ver cuál es el efecto en la producción por hectárea, o la producción individual de los animales, o en la producción de forraje. Dentro de otro tipo de simulaciones que nos interesa y debe incluir un modelo de ganadería extensiva es el clima, de alguna manera. Nosotros incluimos en sí un coeficiente o un efecto del clima en la variación de la velocidad en que crece el pasto. Podemos decir que en momentos de déficit de forraje, donde hay sequías, por ejemplo, ese pasto va a crecer a menor velocidad, y para eso utilizamos una información de origen satelital de un proyecto que tiene el Plan Agropecuario, que es el programa de seguimiento, proyecto de seguimiento forrajero, con la Universidad de Buenos Aires, donde utilizamos información satelital para incluir en la modelización la oferta de forraje. Entonces, nosotros en las diferentes regiones del país, lo que vamos a tomar es una tasa o velocidad de crecimiento del pasto que va a ser diferente en las estaciones. Evidentemente, en primavera es mucho más rápido, crece mucho más pasto que en invierno o en otoño. Esa información entra prácticamente automáticamente seleccionando qué región queremos trabajar con el modelo, simular. Otra entrada va a ser el peso de los animales, promedio de un lote, por ejemplo, y la altura de pasto inicial. Con esas entradas, y la cantidad de animales, evidentemente. Con esas entradas lo que vamos a hacer es hacer simulaciones. Nosotros trabajamos una categoría, un potrero, un trimestre, ese es nuestro marco de trabajo. Podemos hacer simulaciones un poco más largas, anuales, por ejemplo, pero nos interesa concentrarnos con el Megane con esos criterios. Una categoría, un potrero, un trimestre. Entonces lo hemos utilizado en el Plan Agropecuario, en el proyecto Integrando Conocimientos, en su segunda edición, a nivel de campo. Técnicos del norte y del centro del país han trabajado con productores, donde se hacían simulaciones trimestrales en una suerte de proyección de lo que podría ocurrir en términos promedio en un potrero. Se iba a visitar el potrero, se establecía la altura del pasto, qué animales iban a permanecer ahí durante los siguientes 3 meses, durante la siguiente estación, y en una forma estacional, cada 3 meses se iba al predio, se veía qué fue lo que pasó y cuál fue la simulación realizada, y si coincidía, se veía los porqués, y si no coincidía también, eso era lo interesante, si hubieron efectos del clima o efectos de manejo que no estaban considerados dentro de la modelización, discutirlo. Entonces, los modelos nosotros en el programa Integrando Conocimientos lo utilizamos como herramienta de aprendizaje, es decir, ver cuál es el efecto de la carga, cuál es el efecto del clima o de la altura del pasto, empezar con un potrero con una reserva de forraje o empezar con un potrero muy ralo, cuál puede ser el efecto en un futuro posible. No es una bola de cristal, es lo que decimos siempre, no pretende prever qué va a pasar, sino queremos pensar en una especie de abanico de posibilidades donde, por ejemplo, podemos considerar
clima bueno o malo, y hay que definir qué es bueno o malo, y ver cuáles pueden ser los efectos en el corto plazo en el sistema que estamos modelando. Ese tipo de uso es el que nos interesa y que sea como herramienta de aprendizaje y no tanto como esa bola de cristal que pretenda decir cuál va a ser el futuro. Eso es imposible y no tiene sentido. Sí lo estamos usando para ver cómo son las principales variables que considera el modelo y cómo afectan en la performance animal y en la producción de forraje. ¿Este tipo de herramienta también le puede servir al productor para tomar decisiones? Sí, creemos que sí. Los modelos en sí por ejemplo, una presupuestación forrajera clásica es un modelo también. La diferencia con los modelos que estamos trabajando, por ejemplo el Megane, es que se llaman modelos dinámicos, donde día a día se hace un balance forrajero y el resultado, en vez de considerar un periodo muy grande de tiempo y no considerar el efecto del consumo de los animales, como es una presupuestación oferta de forraje y demanda de los animales, esto al ser dinámico se dice que retroacciona, es decir, se interaccionan el pasto y el consumo día a día y lo hace dinámico. Sin duda, es similar a una presupuestación forrajera, puede servir para hacer proyecciones de cuál puede ser la evolución tanto de la oferta de forraje como de la preñez incluso, o de la performance animal, de los kilos por hectárea y los kilos por animal. Sin duda puede ser utilizado con fines de hacer proyecciones, presupuestaciones, y volviendo a lo que decía antes, no pretende ser una bola de cristal. Tenemos que asumir cosas, siempre al asumir estamos poniendo una incertidumbre, no vamos a saber si el clima va a ser bueno o malo, y por eso decía que es interesante ver una situación promedio o estándar y tratar de ver cómo se puede desviar para arriba en las buenas o para abajo en las malas. Pero bueno, es un abanico de posibilidades que se puede dar y puede servir eventualmente para hacer proyecciones de performance y producción animal. Se está trabajando con otras instituciones, se le está dando otro tipo de usos a esta herramienta. ¿Cómo se está trabajando al respecto? Bueno, en el uso en particular del Megane, en este momento estamos haciendo una versión en línea. Hay que decir que la versión que estamos trabajando ahora es en forma de planilla electrónica y queremos hacerlo disponible a un público mayor para un uso gratuito y que cada usuario, cada persona quiera utilizarlo a su manera. Para eso estamos con un convenio con el proyecto de Ganadería Familiar y Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde estamos tratando de incluir algunas mejoras al modelo, como pueden ser manejo de los animales, temporario precoz, suplementación, efecto de razas eventualmente. Para eso estamos trabajando con gente de Facultad de Agronomía, contratada para hacer una revisión bibliográfica que nos pueda dar elementos para mejorar el modelo. También estamos implementando esa versión en línea, que estará disponible en internet en breve, y esa versión mejorada que incluiría estos manejos que mencioné recién. Por otro lado, también con Ganadería Familiar y Cambio Climático y otros proyectos del Ministerio de Ganadería estamos incluyendo en modelizaciones en lo que la gente del Ministerio llama el cuaderno de campo, en algunos proyectos donde se van a establecer mejoras. La idea es empezar a incluir las simulaciones como un techo o un piso o un valor de referencia de lo que puede ocurrir en un futuro cercano, en estas simulaciones trimestrales que comenté recién. Y siempre en este caso es una utilización como de presupuestación, pero también para que en el mano a mano con el productor se vea la influencia del manejo en sí en los potreros y en el predio en general. O sea que en realidad hay un interés en utilizar este tipo de herramientas para un público general, incluso en proyectos del Ministerio. Y bueno, cosa que es un gran desafío porque implica brindar un producto de calidad y que se ajuste a las expectativas de la gente que lo utilice, pero también cabe decir que estamos en constante desarrollo, incluso el modelo considera los ovinos pero de una forma bastante rudimentaria. Estamos trabajando o nos interesa trabajar con técnicos de otras instituciones especialistas en ovinos para mejorar ese componente. Entonces
Esto entendemos que está empezando y que tiene un potencial de desarrollo bastante grande a nivel nacional. Mucho del público que le puede interesar este tipo de herramienta puede ser el productor. ¿Es fácil utilizar este tipo de programa? Nosotros entendemos que sí, y cabe mencionar que este modelo forma parte de un proyecto anterior que desarrolló el Plan Agropecuario, un fondo FPTA de INIA, donde se construyó en forma participativa. Quiere decir que productores y diferentes actores, sobre todo en el basalto fue donde se gestó esto, participaron en su desarrollo, y de las primeras consideraciones que tuvimos es que la información que se requiera para que funcione debe ser la mínima y muy accesible. Entonces, como comenté anteriormente, lo que llamamos entradas al modelo, es decir, la información que precisa para funcionar es la categoría de los animales, el peso promedio, el número de animales, la estación otoño, invierno, primavera, verano, y la altura del pasto. O sea que no requerimos mucha información mucho más fina, que a veces otros modelos sí requieren, sobre todo modelos relacionados con agricultura, nivel de fertilidad del suelo y profundidad y de agua en el suelo, etcétera. Esto es bastante sencillo, es bastante rudimentario también, en grandes líneas. No le podemos pedir tampoco información muy fina, porque la información de entrada, digamos, al modelo también es bastante gruesa, pero pese a eso está pensado para ser de fácil utilización, y nuestra labor es que las personas que quieran acceder vía internet, por ejemplo, cuando esté disponible, se encuentren con una interfaz, lo que le llamamos decir, lo que veamos en pantalla sea algo amigable, que no precisamos 1000 datos para hacerlo funcionar, sino con 5 datos básicos, como la región, el número de animales, la superficie del potrero, la altura del pasto y la categoría. Con eso ya esté funcionando y dando algún resultado de un futuro posible trimestral en lo que refiere a ese potrero que se esté modelando.